Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Queda con ustedes el anfitrión de este espacio, Víctor Montes Rentería. ¿Qué tal, amigos del podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco? Sean todos bienvenidos a este espacio de comunicación. En esta ocasión, el tema a tratar: mitos y realidades de la información financiera y fiscal. Las personas que manejan una empresa, un corporativo, quienes trabajan en él, suelen operar en función de lo que creen que es lo correcto cuando tal vez no es así. Así que para hablar justo de, en el caso específico, la información financiera y fiscal, tenemos el gusto de saludar en esta mesa de trabajo al expresidente del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, contador público Omar Josué Ramírez Torres. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Interesantes siempre estas charlas. Pues muchas gracias, contador, por la disposición de tiempo de participar. Ahora que hablábamos para preparar este tema de los mitos y realidades de la información financiera y fiscal, pues sí caemos en cuenta de que a veces nos estamos equivocando. La información financiera no tiene que estar peleada con lo fiscal, ¿no? ¿Cuál dirías tú, contador, que es el primer error que se comete cuando mezclamos este tipo de cosas? Como si habláramos de la gimnasia con la magnesia. Sí, mira, de hecho, el principal error precisamente es este. Ajá. Tener un poco de temor de generar información financiera por aquellos impactos fiscales que se te puedan generar. Okay. Y muchas veces la mentalidad o el pienso de las gentes que se encargan de preparar, o inclusive los dueños de la información, es decir, el empresario, los directores, van más por el tinte de preparación de cálculo de impuestos que por una generación de información financiera, y se le pierde el valor a la información financiera. Y un valor importante, porque para lo único que sirve la información financiera, para lo único, y no lo digo así como que hay que poquito, sino más bien para resaltar, es para tomar decisiones. Entonces reviste realmente importancia tener información financiera de calidad y no pensar que es un tema de cumplir con una obligación fiscal o de que tengo que llevar mi contabilidad para calcular mis impuestos, sino de veras generar información en base a lo que es mi realidad de negocio para poder tomar decisiones buenas, ¿no? Claro, como dejar de maquilar números, ¿no? Por así decirlo, de manera coloquial. Me gustaría, por ejemplo, tratar de definir, si es posible, contador, qué es la información financiera y qué es la información fiscal. ¿Hay alguna diferencia entre ellas que sea como muy visible, muy palpable, o están tan enredadas y cruzadas que no podemos diferenciar dónde empieza una y dónde termina la otra? La realidad es que debemos de partir de la base que lo que genera las compañías o lo que deben de generar para tomar decisiones es información financiera. Muy bien. Y una parte de esa información financiera tiene que ver con impuestos, ¿no? Hay que saber cuánto tengo que pagar de impuestos, hay que saber cuál es mi costo del impuesto, cuál es mi carga fiscal, como indicadores relevantes desde el punto de vista financiero. Entonces, partes de que mi información financiera contempla este concepto de impuestos. Y lo que se refiere, o muchas veces referimos a información fiscal, es el tema de determinar cuáles son mis utilidades que deben de pagar impuestos. Muy bien. Y esto es porque, no nada más en México, en todo el mundo, una cosa es las utilidades que generan las empresas, o sea, lo que incrementa su patrimonio las empresas a través de utilidades por sus operaciones, pero no necesariamente eso es lo que tiene que pagar impuestos, sino que las disposiciones fiscales te dicen, oye, tienes que por separado determinar una utilidad que es tu base de impuesto. Y hay que hacer una conciliación entre tus utilidades del negocio para llegar a tu utilidad que sirve para pagar impuestos. Entonces, por eso se presta mucho a revolver y darle ese tinte a mi información de decir, bueno, pues déjame ver qué me conviene generar de información para pagar mis impuestos, ¿no? Y ahí se empieza a distorsionar lo que de veras es valioso. Surgen los mitos. Surgen los mitos, sí. Los mitos famosos estos de separo lo contable de lo fiscal, ¿no? Lo financiero y lo fiscal. ¿Cómo para qué? Sí, y mira, tan absurdo que muchos años se ha manejado inclusive el tema de que estas son mis cuentas bancarias fiscales y mis cuentas bancarias no fiscales. Primer mito. Sí, o sea, todo es fiscal, ¿no? O sea, todo está fiscalizado, todo está contemplado. Luego lo famoso, mis nóminas fiscales y no fiscales, ¿no? O sea, pero realmente pues es una distorsión realmente de lo que es información, y ya no digamos una distorsión de lo que son tus bases
para pagar tus impuestos. Porque entonces, a través de eso ajá, se empieza a distorsionar y se te empieza a hacer un caos tu información y es difícil así tomar decisiones, ¿no? y al final de cuentas, en el caso del personal, como bien señalas, de las nóminas, pues son equipos de trabajo que estás manteniendo Claro. con tu dinero, tus utilidades y tus ganancias. Claro. Entonces, te estás enredando tú solo cuando pudieras organizarlo y esquematizarlo más sencillo. Sí, y esto es un tema muchas veces que se genera sobre la base de tratar de ser más eficientes, ¿no? En los recursos. Pero yo creo que lo que debe suceder es tener tu información que muestre cuál es tu realidad del negocio, de tus costos, de tus gastos, para poder determinar si de veras tu negocio está haciendo negocio. Y si no, ¿qué acciones tendrías que tomar para efectos de poderlo hacer y convertirlo en negocio con los alcances e indicadores que tú quieres, ¿no? Pero si partes de información mocha o información parcial o que al rato tienes que estar sumando informaciones de diferentes fuentes, pues eso te vuelve un poco caótico la base que es la toma de decisiones, ¿no? Ahora, en este proceso de enredar el asunto, ¿quién influye? ¿Es el contador? ¿Es el director? ¿Es el dueño? ¿Es la junta de gobierno? ¿O es el asesor? ¿O es el consultor? Es decir, ¿en qué momento alguien cambia la versión de las cosas y esto se vuelve un problema? Mira, de hecho, déjame plantearlo así. El principal responsable son los dueños de la información, es decir, es el empresario. Y dependiendo del tamaño de la compañía, la responsabilidad viene en esas capas. Si es una empresa totalmente de un solo dueño, una pequeña o mediana empresa, pues es el dueño quien tiene la responsabilidad de exigir la preparación de información y poder él hacerla útil en sus decisiones. En empresas más complejas donde hay un gobierno corporativo, pues sin duda es el consejo de administración el que debe de exigir y procurar que esta información se genere de la mejor manera. Con reportes mensuales. Con reportes mensuales que estén cumpliendo un marco contable de referencia y que sea pues con todas las características oportuna, clara, concisa, etcétera. Pero sí empujar los niveles altos según las jerarquías o las estructuras de las compañías, viene de arriba hacia abajo. Ahora, como profesión, sí tenemos un reto. Okay. Y el reto a veces es empujar al revés. Es decir, convencer a los dueños de la información, al empresario, a los consejeros, a los directores de la importancia que es tener información financiera de calidad. No solo fiscal. No solo fiscal, sino esto, si bien la responsabilidad es de los niveles altos en jerarquía, pues el reto que tenemos como profesión es convencer y demostrar que esto es relevante e importante, ¿no? Y si yo trabajo para una empresa o si trabajo para diversas compañías de una manera independiente, pues mi labor es también profesional, es hacerlos entender y convencerlos con casos concretos de los beneficios que tiene obtener información financiera que me sirva para tener mis 4 estados financieros básicos que marcan la normatividad, con sus notas para una buena toma de decisiones, información detallada de manera mensual para que se pueda identificar áreas de oportunidad. Y esa labor, creo que como profesión nos hemos quedado un poco cortos en el sentido de que como recibimos la señal y decimos, bueno, si al principal interesado pues le es indiferente o la tendencia es más a un cumplimiento de obligaciones, nos quedamos muchas veces con eso. Pero yo creo que ahí es donde podemos sacar a relucir toda nuestra capacidad, ¿no? Porque también muchos años hemos comentado como profesión que nos ven como calculadores de impuestos, pero sí, somos mucho más que eso, ¿eh? O sea, la profesión contable, el control público es mucho más que andar calculando impuestos. Yo siempre lo comento en los foros que tengo oportunidades que nuestro ADN, nuestra esencia es la información financiera. Y si eso sirve para tomar decisiones, pues nuestro nivel de cancha está en la toma de decisiones. Claro, porque incluso lo estoy visualizando como que esa parte de la información financiera es el cerebro detrás de la innovación de la compañía, ¿no? O sea, el motor que va a impulsar los nuevos proyectos, las nuevas inversiones, el crecimiento, el desarrollo. Y sí, claro, quien firma las órdenes ejecutivas puede ser el dueño, el director, pero detrás está ese especialista contable que ya le dijo, mira, tu fortaleza es esta, si la aprovechas, nos vamos a ir hasta las nubes. Claro. Inclusive también comentar que las oportunidades de cerrar algunas líneas de negocio, ¿eh? O sea, sí, cuando te das cuenta que hay líneas de negocio que no están funcionando y que están subsidiando a otras, pues esto solamente lo sabes con información, con una buena determinación de costos, con un buen análisis de gastos, un buen registro de reconocimiento de ingresos, un adecuado registro de tus activos fijos, sus
bien definidos tasas de depreciación. En fin, es un conjunto de rubros que hay que estar analizando para efectos de generar esto y que le sirva al consejo de administración, si lo hubiese, o al administrador, o al director, o al dueño de la empresa, ¿no? Entonces, debemos de empujar como profesión a eso, ¿no? Hacer entender esto y generar esa información. Ahora, se está dando mucho que como profesionistas tengamos roles en ocasiones en consejos de administración, como los expertos en información financiera y fiscal, sí, ¿no? Sí. O sea, siempre un contador público en un consejo, su toque es ese, ¿no? El tema financiero y fiscal, por como lo decía ahorita, pues es el ADN de nuestra formación. Y ahí es donde podemos jugar con un rol interesante para hacerle entender al demás cuerpo colegiado de consejeros, a la asamblea de accionistas o a los dueños la importancia que tiene esto, ¿no? Y manejar con algunos ejemplos, porque si me permites, déjame comentarte un caso Adelante. reciente. Una empresa en el estado de Guanajuato le autorizaron tener un recinto fiscal. Estos recintos donde llegan mercancías y las puedes liberar hasta que pagas impuestos. Entonces, este particular tuvo la autorización por parte de las autoridades. Cuando pasan 2 años, la información financiera de esta entidad, de esta empresa, reflejaba un capital contable negativo, es decir, que tenía más pérdidas que lo que tenía de capital, ¿no? Ajá. Y esto a la autoridad le llamó la atención y dijo, oye, no puedes estar en quiebra. O sea, es una quiebra técnica. Y llevas 2 años así. Y llevas 2 años y aparte, pues tienes una autorización para hacer un recinto fiscal. Entonces eso, pues te vamos a quitar la autorización. Y cuando tuvimos la oportunidad de analizar la empresa, el tema era muy sencillo. Eran 2 temas lo que provocaban la pérdida. Un tema era que él pidió un préstamo al banco, bueno, a 2 instituciones bancarias para construir el almacén fiscal, ¿no? Y esto generaba un interés. Estos intereses, la compañía los estuvo registrando como un gasto financiero. Y fue un error. ¿Por qué un error? Porque hay una norma. Ahorita regresamos al tema de las normas. Claro. Hay una norma financiera que te dice, no, cuando tienes un préstamo para construir un activo, los intereses que pagas por ese préstamo debes sumarlo como parte del valor del activo y no registrarlo como un gasto. Entonces él estaba generando una pérdida por gastos de intereses cuando no era un gasto por interés, sino que era que esos pagos de intereses formaban parte del valor de ese almacén, incrementaba tu activo, o sea, estaba mal registrado, estaba mal. Y la pregunta fue, oye, ¿por qué lo está registrando así? Y la primera respuesta fue, pues es que para poderlos deducir de impuestos. Ajá. Entonces ahí es donde entra la confusión y la distorsión. ¿Por qué? Porque lo correcto desde el punto de vista financiero era que esos intereses lo llevaran a formar parte del valor del activo, o sea, tu empresa se iba a ver bien y luego entonces la norma te lo permite, entonces no generabas pérdidas, sino que lo formas parte de tus activos y listo, o sea, era un error lo que tenían, pero lo más maravilloso de esto para ellos era, independientemente que lo lleves al activo, los puedes hacer deducibles. Estando incluso en esa posición. El activo, en esa posición. Ok. Entonces decían, ¿cómo? Sí, pues es que una norma te dice, llévalo al activo, pero la ley fiscal te permite que los deduzcas donde los tengas registrados. Entonces le sucedía a la empresa lo que todo el mundo quisiera, no tener pérdidas contables, pero sí tener pérdidas fiscales. Entonces, este era un caso de esos. Pero malamente quien tomó la decisión de llevarlo como un gasto, pues desconocía esta parte y con tal de hacerlo deducible lo metieron ahí y estuvo a punto de perder su registro, autorización de recinto fiscal por un error contable. Entonces aquí es cuando haciendo las cosas bien, pues llegabas a lo deseado, ¿no? Que es una frase que me encanta. ¿Cómo haciendo las cosas bien puedes llegar a lo deseado? Para esto necesitas conocer la normatividad, entender, enfocarte y generar esta información. Porque por otro lado, el otro tema así rapidísimo era que estaban depreciando el inmueble cuando en realidad no tenían ingresos, entonces no tenían por qué estar registrando un gasto por depreciación. Entonces tenían 2 gastos ahí que les generaban estas pérdidas, que les generaba aparentar estar en una quiebra técnica y con el riesgo de que la autoridad les quitara su permiso. O sea, el objetivo del negocio iba a desaparecer. Iba a desaparecer. Por un error. Por un error contable. Claro. Y todo por estar pensando cómo el temor y este mito de que si no lo tengo en gasto no lo puedo deducir. Bueno, pues hay una norma que te obliga, ni siquiera es una opción, te obliga a tenerlo en el activo y aparte lo puedes deducir. O sea, es un tema fundamental. Y en muchas ocasiones así sucede en las empresas, ¿eh? O sea, que como están pensando en el tema fiscal, a veces se pierde la oportunidad de tener una buena información, incluyendo lo fiscal, y poder tener algunas eficiencias de carga tributaria, ¿no? Creo que es relevante
resaltar la importancia que tiene generar información financiera de calidad. De calidad, perfecto. Que tenga incluso un marco de referencia. Con este consejo vamos a ir a la primera pausa y de regreso del corte regresamos para hablar de más experiencias y profundizar un poquito de por qué las normas de información financiera tienen peso en este tema y que nos ayuden incluso a separar lo fiscal de lo financiero. Creo que esa es una parte muy relevante. Perfecto. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Claro. El próximo 12 de agosto inicia el Diplomado en Auditoría Gubernamental y Control Interno de la Gestión Pública del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Este diplomado fue diseñado para preparar a funcionarios públicos de los 3 órdenes de gobierno, personal de firmas de auditores externos, asesores y consultores independientes. Aquí aprenderás los aspectos teóricos y prácticos de los distintos tipos de auditorías aplicables al sector gobierno, y conocerás las principales herramientas relacionadas con el control interno y la gestión de riesgos en materia de gestión pública. El diplomado consta de 8 módulos y se realizará los días lunes y miércoles en sus modalidades presencial y virtual. Inscríbete en el sitio web del Colegio de Contadores o llama al teléfono 33 36 29 74 45. Te invitamos a participar en la segunda parte de nuestro Diplomado en Derecho Fiscal y Empresarial 2024. Conoce los elementos necesarios para aplicar correctamente las disposiciones legales relativas al derecho corporativo y fiscal. Si tomaste la primera parte de este diplomado con nosotros, obtén un 20% de descuento en tu inscripción. Iniciamos el próximo miércoles 7 de agosto en las aulas del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Y también en la modalidad virtual con transmisiones en equipos de la más avanzada tecnología. Este diplomado está diseñado para preparar abogados, contadores, empresarios, directivos de empresas, auditores fiscales y público en general. No te pierdas esta oportunidad. Asegura tu lugar y prepárate en las materias fiscal y empresarial en el Colegio de Contadores llamando al 33 36 29 74 45. Estamos de vuelta en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, hablando de los mitos y realidades de la información financiera y fiscal en compañía de nuestro invitado en esta ocasión, el contador público certificado Omar Josué Ramírez Torres, además expresidente de este Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, que ha tenido pues amplia experiencia, por supuesto, en diversas compañías consultoras. En este momento, ¿dónde estás trabajando? ¿Con cuál despacho? Estamos asociados a una firma, se llama Crowe, una firma internacional. Estamos ahí haciendo un trabajo de coordinación con ellos. Ahí nos hemos enfocado mucho, ¿no? Excelente. Porque finalmente, lo decía, es un tema que nos toca jugar en la cancha de la toma de decisiones por el ADN y le hemos empujado mucho a los gobiernos corporativos también la importancia de esto, ¿no? Muy bien, pues continuando con el tema, hablábamos hace unos minutos, pues de manera general, de que las normas de información financiera son como el marco de referencia que te ayuda a separar eso que decías, la información financiera de la fiscal, y que cuando hablamos de información de calidad, esta te permite tomar mejores decisiones. Así es. Si tienes información de calidad, tus decisiones serán sin duda de calidad, ¿no? Y la pregunta eso es, ¿qué es información de calidad? Y bueno, pues esta es aquella que está preparada bajo un marco de referencia. Ahorita las mencionaste. En México nos aplica las normas de información financiera, aunque ahí las empresas que cotizan en bolsa están obligadas a llevar normas internacionales de información financiera, que ese marco de referencia es una opción también para cualquier empresa en México, ¿no? Es decir, en México cualquier empresa puede optar por norma mexicana o por norma internacional, pero ambas te van a generar información financiera de calidad porque prácticamente ahí son las bases de preparación de la información, ¿no? Te emiten 3 reglas: cómo se evalúan las cosas, cómo se presentan y qué hay que hacer de revelaciones de tu información financiera.
y con eso pues prácticamente podrás tener información financiera de calidad. Sí, hablábamos en el primer bloque de los mitos principalmente que hay entre las empresas y los especialistas en la contabilidad y la información financiera, pero ¿cuáles serían las realidades? Es decir, ¿qué tenemos que explicarle a quien nos escucha que es lo palpable y que lo va a beneficiar de tener esta información de calidad y separada lo fiscal de lo financiero? Sí, mira, lo que pasa es que se genera un ambiente sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, de decir, oye, lo que pasa es que las normas son un poco engorrosas y pues eso aplica para las empresas grandotas. Es como mito, ¿no? Pero la realidad es que no, la realidad es que te genera información importante. Mira, un dato, ahorita hablando del tema financiero y fiscal, es, yo creo que las empresas deben saber cuál es su tasa efectiva de impuesto, ¿no? Muchas empresas y muchos nos quejamos que pagamos mucho impuesto. Y luego cuando preguntas, oye, ¿pagas mucho impuesto? Sí, no, pues mucho. ¿Cuánto es mucho? Sí, ¿no? Exacto. Y luego te dicen bien mucho, como que si bien mucho es más que mucho, pero la realidad es que no tienen identificado muchas de las compañías cuál es su tasa efectiva de impuesto. Y esto partes de que en México las empresas, las sociedades mercantiles pagan un 30% de impuesto a la renta, pero la realidad es que nadie paga 30%, nadie tiene una carga del 30% de impuesto. Es el tope, ¿no? Pero no es eso. Ni siquiera el tope. Okay. Puede haber empresas que inclusive sus carga fiscal ande en los 90%, en los 120%, en los 80%, pero es un dato que las empresas deben de conocer. No puedes partir tú de una planeación de eficientar tu parte financiera y fiscal si no sabes cuál es tu carga ahorita. Y esto solamente lo puedes saber a través de la aplicación de una de estas normas, ¿sí? Que es la de impuestos a la utilidad. Pensar a uno que no, esto es para empresas grandotas, se genera ese entorno, ese ambiente pero no, esto cualquier empresa sería interesante saber cuál es tu, es más, hasta en lo personal. Sería importante que tú supieras cuánto pagas de impuesto, no en pesos, sino en porcentaje de incremento sobre tu patrimonio, que ese es como se saca la tasa efectiva. Y es un dato relevante. Entonces, parte de la invitación que hay que hacer es, este es un solo ejemplo, que se aplique la normatividad como debe ser para efectos de que le saques provecho a la información que generas, ¿no? Y esto te va a ayudar sin duda, primero a mostrar tu realidad y sobre eso pues tomar decisiones, ¿no? Que creo que eso es lo que más hemos mencionado ahorita, la importancia que tiene esta información para la toma de decisiones. ¿La tasa efectiva se desconoce o ahí está y no todos los profesionales dominan el poder hacer el cálculo preciso y específico de ella? Sí, yo creo que se desconoce en muchos de los casos y también es una falta de preparación, de entender y poder calcular y determinar este efecto, ¿no? Y es un ejemplo, pero esto pues también hay normas que nos ayudan a determinar mis pasivos laborales, a determinar muy bien mis erogaciones como gastos, en fin, toda esta normatividad creo que es muy relevante para la generación de información. Como el ejemplo que ponía de los intereses que se mandaron a gastos cuando tenía que haber ido a formar parte de tus activos y eso ya te distorsionó. Y eso es aplicación de normatividad, ¿no? Por ahí el colegio tiene un diplomado de normas de información financiera que ojalá lo pueden tomar por módulos, déjame echar mi gol. Y en línea, ¿no? Y en línea, entonces ahí sería bueno que consultaran las fechas de los módulos para efectos y es muy interesante ese diplomado, ¿no? Ahora, en el caso de la tasa efectiva, ¿algún ejemplo para poder entender cómo se puede aprovechar de alguna empresa que te haya tocado ya evaluar y que digas, con ellos estaba este problema y conseguimos este dato positivo? Mira, el tema de esta tasa efectiva es que, como lo decía hace rato, las empresas generan utilidad, pero esas utilidades no son las que pagan impuesto. Tú tienes que hacer un cálculo independiente para determinar otra utilidad que es la base de impuesto. Y lo que dice esta norma es que compara esas bases y determina si de alguna manera estás anticipando impuestos a tus ganancias, porque la ley te obligó a que acumularas algo para impuestos. El ejemplo más sencillo es, si tú recibes anticipos de tus clientes, la ley te obliga a que pagues impuestos sobre eso, aunque todavía no sea un ingreso para ti. Entonces, muchas de las ocasiones tú dices, oye, yo recibí anticipos, gané 100 pesos, pero recibí anticipos por otros 100 pesos, pues tengo que pagar sobre 200 pesos. Es decir, pagas 60 pesos de impuesto. Pero si tú ves tu estado de resultados, que eso pasa muy común en las compañías, vas a ver que ganas 100 y que pagas impuesto de 60 pesos. Entonces tú puedes decir, caray, estoy pagando un 60% de impuesto. Pero la realidad es que no. La realidad es que la ley te obligó a anticipar un impuesto. Lo que pasa es que esos anticipos te hicieron pagar 30 pesos de manera anticipada, entonces no los has gastado. Eso lo tienes que formar parte otra vez de tus activos como un impuesto anticipado por 30 pesos. Y ahora sí, tu estado de resultados se ve limpio.
100 pesos de utilidad, 30 pesos de impuesto. Al siguiente año, como esos anticipos terminan siendo ventas, pues ya cancelas ese impuesto anticipado y lo acompañas con el ingreso que te lo generó. Es un tema de, déjame decirlo así, como de geografía, de ubicar perfectamente dónde corresponden los gastos con sus ingresos. De hecho, hay un postulado básico contable que es eso, asociación de costos y gastos con ingresos. Y puedes tomar malas decisiones. ¿Por qué? Porque si ves 100 que ganas 60, tu utilidad neta son 40 y decides sobre 40 pesos, cuando en realidad ese año ganaste 70 pesos. Pero por error contable no te diste cuenta. Entonces puedes estar distorsionando y tus decisiones son malas, ¿no? Nos pasó una ocasión, bueno, en una ocasión, esto nos ha pasado en varias ocasiones, que a la falta de normatividad se toman decisiones de decir, estamos ganando mucho, y los accionistas toman la decisión de repartirse las utilidades. Se llevan las utilidades y luego te das cuenta que esas utilidades eran pura ilusión óptica, que estaban mal determinadas por este juego de que no registraron adecuadamente sus ingresos, sus gastos, que cuando sucede y llega el momento de que te alcance el destino para reconocerlos bien, te pones en, como lo decía en el otro ejemplo, con una quiebra técnica donde tus pérdidas empiezan a superar ya tu capital. Entonces eso ya te mete en complicaciones por una mala decisión, ¿no? Entonces, esto no se logra ver muchas veces en el día a día, pero en el tiempo te ocasiona estas problemáticas. Tú vas generando un problema que vas a arrastrar después. Que vas arrastrando, se te va haciendo una bola de nieve, ¿no? Entonces por eso es muy importante cada periodo analizar que tu información esté correcta, ¿no? Cuando hablas de periodo es por mes, cada 6 meses, un año. Lo ideal en una empresa es que vayas analizando mes con mes. Mes a mes. Y obviamente haces tu corte anual, que es donde tienes ya toda tu información completa, ¿no? Pero sí tienes que ir monitoreando mes a mes y al cierre del año pues verlo completo, ¿no? Y esa es una función que hay que estar empujando desde los órganos de gobierno hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo y estar exigiendo, ¿no? Y de abajo hacia arriba, como te decía, la lucha de poderlos convencer también, ¿no? Que es lo más difícil. Lo más difícil, un reto irrelevante. ¿Sí? ¿Cuál será tu mensaje final como consejo para quienes nos están escuchando y quieren cambiar el rumbo? A lo mejor entender que ya se dieron cuenta después de escuchar esto que su empresa no está haciendo las cosas adecuadamente. Sí, mira, algo que creo que vale mucha pena la reflexión es qué estoy haciendo con la generación de mi información financiera. Volver, ahora sí, como un eslogan de un tequila por ahí que me encontré, que su eslogan era el regreso a las cosas buenas, ¿no? Y el regreso a las cosas buenas es generar información financiera de calidad. Hay que darnos la tarea, yo los invito a que sean la tarea de cómo se está generando la información, si estoy cumpliendo con toda mi normatividad, si estoy generando de veras una base sólida de decisión. Y para los que están también en los puestos de gobierno corporativo, pues exigir que esa información sea así, que esa información, quienes la preparan, pues vaya en total cumplimiento de la normatividad y que nos alejemos un poquito de ese mito de que pues luego me impacta lo fiscal, ¿no? Porque sin duda impacta, pero pues a veces lo cuidamos tanto que nos olvidamos de la parte esencial, ¿no? Que y te impacta en negativo. Y te impacta de manera negativa, ¿no? Entonces hay que irnos alejando de esos mitos de que lo fiscal, no. La base fundamental tiene que ser la parte financiera. Y un rubro de eso es lo fiscal. Pues. Y un buen consejo de nuestra parte es que si usted tiene dudas y quiere acercarse a un especialista, ahí está el Colegio de Contadores, ¿no? Exacto, sí. Mira, algo que siempre ha caracterizado nuestro colegio, ya más de 60 años de vigencia, es precisamente que es un colegio formativo, es un colegio de mucha capacitación, o sea, muchas horas de capacitación. Te hablo de este diplomado de normas de información financiera que lo puedes ver por módulos, a lo mejor te interesa un módulo. Así es. Tenemos en puerta otro diplomado muy interesante que tiene que ver con gobierno corporativo y empresas familiares. Los que toman la decisión. Los que toman las decisiones o los que son los dueños de la información o los que pueden exigir. Entonces, es muy interesante ver cómo de una empresa familiar se puede pasar a la institucionalización. Y una parte de esta institucionalización, precisamente, un apartado es cómo estoy generando mi información para generar decisiones de calidad. Entonces es muy interesante ver estos procesos de institucionalización de una empresa familiar o una empresa institucional. Y este diplomado habla mucho de esas estructuras que se pueden dar, ¿no? En tu gobierno corporativo, experiencias, porque normalmente todos los ponentes han pasado por estos procesos de institucionalización. Traen las tablas, saben cómo de una empresa pequeña sentar las bases para los crecimientos y demás. Y así como estos, pues el colegio tiene cursos de capacitación constante interesante.
Y hay que estar bajo la idea de que nuestra esencia y nuestro ADN como contadores públicos es eso. El diplomado de Gobierno Corporativo y Empresas Familiares se llevará a cabo en septiembre. Septiembre. Inicia en septiembre, termina por ahí de noviembre, creo, finales de noviembre. Pero la realidad es que está muy interesante. Se lleva todo el proceso de cómo institucionalizar una compañía y cuáles son los órganos centrales, ¿no? Y cómo esto lo puedes implementar en pequeñas y medianas empresas, porque pues esta palabra de mitos que me gusta para poderla erradicar es precisamente que esto es para empresas muy grandotas, y la realidad es que no. Primer error que se tiene que evitar. Un primer error, sí. Esto se puede hacer trajes a la medida que puedan funcionar de una manera muy eficiente, ¿no? Entonces, estructuras tu compañía, institucionalización, le resaltas la importancia que tiene la generación de información financiera para toma de decisiones, y esto le da solidez a la compañía, ¿no? Muy bien. Contador público certificado Omar José Ramírez Torres, muchísimas gracias por la charla, la orientación y la explicación de este tema, mitos y realidades de la información financiera y fiscal. Esperemos que usted, como nosotros, haya aprendido tanto en esta charla. Muchas gracias por habernos acompañado. Al contrario, muchas gracias, un placer. Y bueno, pues ahí está el Colegio de Contadores Públicos a sus órdenes. No olviden consultar de manera recurrente la página del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, www.ccpg.org.mx, para que puedan acceder a esta información, a las fechas de los diplomados y cursos de capacitación, como este que ya se acerca, diplomado en Gobierno Corporativo y Empresas Familiares, el próximo mes de septiembre. Nos vamos, cuídese mucho, pásela bien. Soy Víctor Montes Rentería, lo esperamos en la próxima emisión de este podcast. Hasta luego. Esto fue todo por hoy. Recuerda que este espacio es para darle voz a los contadores, para escucharte y orientar a nuestra comunidad. ¡Hasta pronto!